de enfermedad. Hay enfermedades que uno las puede percibir, que son físicas. Una fractura de tobillo, un dolor de oído, de muelas, donde vas al médico, te da un calmante y listo, ya está. Pero hay otras enfermedades, que son enfermedades, se llaman enfermedades no transmisibles, porque en realidad, aparte de que vos no la podés ver, sabes que no tienen una cura rápida, son enfermedades interiores. En realidad son enfermedades del alma, de un espíritu, de un corazón que está confundido, que está en oscuridad. Y eso son aquellas personas donde se han inclinado sus vidas, se han inclinado tal vez en la necesidad de llenar vacíos. Buscaron el alcohol, buscaron el cigarrillo, buscaron las drogas. Y allí, en este lugar, en esta institución, tuve la oportunidad de encontrar no solamente toda esta diversidad de personas con esas enfermedades del alma, sino en la diversidad me llamó mucho la atención ver tantos jóvenes de 14 años que estaban allí porque habían tenido intentos de suicidio, marcados los brazos, las piernas. O aquellos otros que no tan jóvenes, o jóvenes adultos de 28 años, que estaban adictos, estaban dependiendo de algo. Y entre todas esas, ¿sabes? La gran oportunidad es que la mayoría de ellos, en las visitas que pude hacer, le abrieron su corazón al Señor. Recuerdo que les regalé a ellos un cuaderno, porque lo que decían ellos era lo que vos nos decís, no nos dicen acá. Aquí nos dan, muchas veces nos tienen medio dopados, dicen, y nos perdemos. Y lo que vos estás, lo que nos decís, ellos decían en su lenguaje, los jóvenes, eso está bueno, eso nos hace bien. Y entre allí en las ruedas que se armaba, porque íbamos al patio y nos sentábamos en el pasto con los chicos, había adultos también, adultos que estaban pasando una adicción desde el alcohol. Uno que estaba allí hacía 3 años, iba y venía, no podía componerse. Y es que solo uno no va a poder componerse. La ciencia muchas veces tapa el síntoma, pero no puede resolver la causa. Y ahí, entre ellos, una mujer joven, profesional. Y sabes que recibió a Cristo en su corazón. Prácticamente fueron 3 meses que estuvimos todos los viernes. Muchos de ellos salieron. Muchos de ellos aún tengo contacto. Algunos pude comunicarme con algún padre. Pero en especial esta mujer, esta joven, salió. Y sabes que cada tanto hablábamos, porque ella durante la semana no puede acercarse, trabaja en el interior. Y hace como 15 días creo que habrá sido la última vez que le había enviado un mensaje y no obtuve respuesta. Anoche, ayer tarde, justamente mientras uno preparaba la palabra, obtuve la respuesta. ¡Qué respuesta maravillosa! Es la respuesta que cuando vos predicás la palabra es la que anhelás. Ahí donde vienen las gavillas, donde viene el resultado, viene el fruto. No porque sea uno, sino porque la palabra de Dios realmente dio fruto. Fue sembrada en buena tierra. Y ella me decía, discúlpeme que no le haya podido responder, andaba con algunos problemitas, dice, en estos momentos me he fracturado el tobillo, dice, estoy en mi casa, estuve internado unos días, pero yo quería agradecerle, porque en el tiempo que usted nos visitó, dice, de un Dios que yo no conocía, y yo quiero contarle hoy, dice,
que estuve a punto de volver a caer. Tuve problemas con mi pareja. Y me enteré que por un chamán, él me había hecho, dice, unas brujerías. Y estuve muy mal. Y no me atrevía a contestarle. No sabía con qué cara le iba a decir a usted que estaba nuevamente con el alcohol en mis venas, dice. Pero un momento, dice, una de esas noches, donde pensé que nuevamente la vida no valía nada, me acordé, dice. Me acordé cuando usted nos contó de que en medio del mar iban los discípulos en una barca y que de repente se había levantado una gran tormenta y los discípulos comenzaron a preocuparse, a desesperarse. Y así estaba yo, dice, estaba desesperada. No sabía qué hacer. Y en lugar de buscar y darme cuenta quién usted me había llamado en un momento, volví nuevamente a acercarme a una botella de vino, de alcohol, dice. Pero cuando estaba en el comienzo, dice, de ese vaso, me acordé de esto. Y dejé esa botella a un costado y dije, no voy a volver a internarme. No quiero esa vida. Y me di cuenta entonces que yo lo había recibido a Cristo. Que cuando usted me hizo hacer esa oración de fe a mí y a todas esas personas que estaban a mi lado, yo le permitía a Jesús que entre en mi corazón. Y dije, ya no más. No quiero esa vida. Y me acordé entonces que Dios estaba en medio de mi corazón, así como estaba en medio de la barca con los discípulos. Y así pasa la vida. Y uno no se da cuenta. Y vienen todas las dificultades. Y te olvidas que una vez le dijiste sí al Señor. Y ahí está Él. Está en medio. ¿Y qué hice yo? Dice. Me costó mucho, dice. Me costó mucho sobreponerme y dejar y hacer a un lado esa botella. Porque mi madre estaba llorando, mi padre estaba llorando, que son ancianos, que son grandes. Y me decían, no vuelvas, por favor. No vuelvas a lo mismo. Y yo me caí, dice. Yo me caí ahí de rodillas. Y me acordé del Jesús que usted nos había predicado. Y me levanté, me fui, dice, al baño, me lavé la cara. Y dije que de hoy en más no voy a volver ni a internarme ni a hacer lo mismo que hacía antes. Ya no lo quiero porque soy una mujer grande. Y Dios me ha dado la capacidad de ser profesional. Muy buena preparación. Y entonces, ella anoche me respondió un mensaje largo. Y yo luego le respondo, qué bueno. Gloria a Dios. Que en ese momento tan oscuro, en ese momento de desesperanza, en ese momento de donde cuando estamos dependiendo de alguien, de un amigo, cuando no nos sentimos valorados, quizás por el esposo, por la esposa, por los amigos del trabajo, por nuestro jefe, las personas que están en que sufren estas enfermedades, rápidamente se les debilita. Por eso necesitan ellos continuamente un acompañamiento. Alguien, porque el problema no es solamente cuando están adentro. Allí hay una clase de dificultad. Pero el problema los acarrean ellos cuando salen. Cuando dicen, bueno, ya estoy bien, les damos de alta. Y vuelven nuevamente a la oscuridad. Porque el mundo se encuentran con esos amigos que estaban en las mismas actitudes viciadas que antes. ¿Y cómo hacer de nuevo para integrarse? Allí, pero con otra mirada. ¿Cómo hacer para sentirme distinta? Decía ella. No me importó nada. ¿Qué me importa que digan mis compañeros? Porque me imitaban. ¿Qué me importa que me haya peleado con mi pareja? Hoy me doy cuenta, dice, ayer, si yo me di cuenta que era
qué es mi vida y que en mi vida Jesús está en medio de ellas. Y me da la oportunidad de levantarme todas las mañanas y tome esa oportunidad. Y yo quiero decirle que estoy bien, que he vuelto a trabajar. En estos días dice, estoy con parte médica, pero he vuelto y hace bastante que no me llama la atención. Y ahí estábamos, acompañando, felicitando ese logro, esa decisión, esa elección nueva de seguirlo a Jesús, en medio de esa dificultad, en medio de esa tormenta cotidiana que cuántos de nosotros hemos pasado, cuántos. Ella decide, pero hay muchos otros, ¿sabes?, que no deciden, no pueden decidir. Es más fuerte que la cautividad del enemigo que los tiene, que no son capaces de decir, hasta aquí llegué. En los tiempos del profeta Sofonías, Israel se encontraba de la misma manera. Estaba rebelde, había corrupción, había falsos profetas, había confusión. Entonces, en medio de toda esa desesperanza, había un remanente, como siempre hay, que aún cree que las cosas pueden cambiar. Los otros que les ponen el oído a lo que dicen los demás, los amigos, los malintencionados, el propio Satanás, que constantemente te susurra, te muestra, te tienta, te muestra las cosas placenteras. Entonces, Dios, a través del profeta Sofonías, le envía al pueblo una promesa, una palabra de esperanza, una palabra de convertimiento total. Porque no es que Dios no tenga el poder de castigar, de hacer juicio, de traer juicio sobre un pueblo, sobre una nación, pero siempre va a primar el amor de Dios, la misericordia de Dios sobre cada uno de nosotros. Por eso es la palabra que hoy te traigo, es esa palabra que fue escrita hace 2000 años, de parte de Dios a través del profeta Sofonías, a un pueblo que estaba perdido, a un pueblo que todavía tenía dudas. La misma te traigo para nosotros. Por eso voy a invitarte que abras tu Biblia en el libro de Sofonías. Libro de Sofonías, capítulo 3. Vamos a leer del versículo 15 al 17. Un pueblo que había dejado de confiar en Dios. Pero Dios le trae una palabra de redención a través del profeta Sofonías. Esta palabra dice así: Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera a tus enemigos. Jehová es Rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas. Sión, no se debilite en tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor. Se regocijará sobre ti con cánticos. Y esta es palabra viva y poderosa de parte de Dios. Claro que sí, que le damos un fuerte aplauso. Bendito Señor. Qué hermosa palabra. Así cuando vos crees que no hay nada, ¿cuántas personas piensan que cuando vienen esos problemas, Dios está muy lejos, me abandonó? Quizás el grupo que personas que estaban en Israel algunos pensaron, estamos solos, mientras algunos nos están confundiendo con las falsas profecías, donde hay corrupción entre los sacerdotes, los príncipes, que no les importa si hay idolatría, si hay rebeldía, les da lo mismo. El hombre le da lo mismo. El hombre no piensa, no vela, no cuida tu salud espiritual, tu vida espiritual, tu interior no lo hace. El gobierno no le importa si estás triste, si estás alegre, si tienes esperanza, no le importa. Las autoridades, el hombre le importa lo que pueden ver sus ojos, lo que le da provecho, lo que es beneficioso, lo que lo hace crecer en forma personal. Y entonces ahí dice:
Jehová ha apartado sus juicios. Cuando Dios se acerca a un pueblo en misericordia, apartar, dice, ya lo di por hecho, ya no voy a juzgarte. No, porque hoy vengo a arreglar nuevamente. Vengo a darte otra oportunidad. No voy a condenarte, no voy a acusarte. La acusación es una actitud de Satanás. Eso es una cualidad de él. Él sí nos acusa constantemente con nuestro pasado, con nuestros errores, con nuestras equivocaciones. ¿Para qué? Para que nuestro corazón nuevamente se tiña de tristeza, de rencor, de decir no me merezco. Seguramente Dios no me va a volver a ver. No soy apto. Entonces, dice su palabra que Dios, para Él no hay juicios. Lo mismo para nosotros. Nosotros ya no estamos viviendo en un tiempo de juicio. Estamos viviendo en un tiempo de gracia. El hombre está viviendo en un tiempo de gracia creciente. Porque nuestra vida fue comprada por sangre, a precio de sangre, por una vida que sí se llevó toda nuestra condenación. Entonces, yo le decía, yo he apartado todos esos juicios. Dice, y he echado afuera a tus enemigos. Todos tus enemigos, no a uno, a todos. En ese tiempo los enemigos eran los falsos profetas, los sacerdotes, que decían una cosa y hacían otra. Las autoridades, los príncipes, que no gobernaban, que no direccionaban. A todos tus enemigos. Pero también en ese tiempo estaban esos enemigos invisibles, que son los mismos que tenemos hoy nosotros. Estaba la opresión, estaba el pecado, el más importante. Ese es el enemigo más importante del hombre. Hoy tenemos el orgullo, tenemos la soberbia, tenemos la falta de dominio, tenemos el mal carácter, tenemos la intolerancia. Esos son enemigos. La incredulidad, la falta de fe, el solamente necesitar ver para recién creer y no confiar con certeza en alguien que está, pero que no lo podemos ver. Esos son los enemigos. La desobediencia, la falta de compromiso, la falta de cumplir la palabra que uno da. Esos son los enemigos que tenemos hoy. El temor, el mismo temor que tenía, el mismo miedo que vivía en el tiempo de Israel. Si no hacían lo que de la forma en que ellos demandaban, cómo tenían que regirse, cómo tenían que vivir. Y bueno, eran vistos diferentes, esclavizados. Estaban grandes pueblos que los oprimían. Estaba Babilonia, estaba Siria, estaba Egipto, que querían no solamente las riquezas tomar, sino también poseerlo como pueblo. Pero Dios dice que cuando se acerca para restaurar, para cambiar, para arreglar, para reparar ese corazón, como hizo con esta mujer, Él se acercó en ese momento que estaban desesperada ella, confundida, volvió a acercarse, volvió a traerle la memoria y le recordó a ella que ya Jesús se había llevado todas sus dolencias, todas sus enfermedades ahí en la cruz. Había sacado todos los enemigos, el vicio, el gran enemigo de ella, la tentación, el gran enemigo de todos nosotros. Y dice, Jehová es Rey de Israel en medio de ti, nunca más verás el mal. Y el Rey es el que tiene la autoridad completa. Dios es el Rey de tu vida, de tu familia, de tu trabajo, de tus proyectos, de tus sueños. Está en medio de ti, dice.
Y cuando uno está en el medio, tiene el control de todo lo que está alrededor. Es el centro, significa. No te sobrevendrá el mal. Y esto no significa que no van a venir problemas, que no van a venir preocupaciones, que no van a venir situaciones que nos hagan dudar, que nos hagan sentir desánimo, que nos desalienten. No, van a venir. Sino el que dice, su palabra dice que Él está en medio como Rey delante, y en medio, en el centro de nuestras vidas. Y si está en medio de nuestras vidas, ese mal que va a llegar no va a tocar de manera tanto que nuestra vida se dañe. Porque cuando uno está en el medio, cuando está en el centro, tiene el control desde la mirada. Si vos te has puesto en el medio de algún lugar, no podés hacer esto, girás medio giro para un lado, medio giro para el otro, y podés dominar todo el panorama. Así es Dios. Mira todo lo que está a tu alrededor. Ningún enemigo va a venir. Si ustedes creen en mí, yo estoy. Y no se van a acercar esos otros. Dice, en aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debiliten tus manos. Y aquí está hablando justamente a su pueblo. Primero dice, a todo Jerusalén, y después, no temas. Y es que Dios sabe que el miedo es parte de la vida. El miedo es una emoción que paraliza al hombre, que no le permite avanzar, ni aún al creyente. Cuando estaba en el instituto, había otra jovencita, que cuando yo le predicaba, ella estaba tan rebelde por las cosas que habían pasado en su casa. Una joven que había intentado quitarse la vida, 16 años, marcadas los antebrazos, las piernas. Y así, sin más ni menos, me dijo, yo no creo en lo que usted me dice. Una joven que había sufrido abuso. Por eso había querido quitarse la vida. Dentro de la propia familia. Si Dios está, entonces, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Y cómo volvés a decirle a esa joven? ¿Cómo volvés a decirle que realmente Jesús, si lo recibe, puede abrazarla, puede darle un nuevo sentido a la vida? Y volvemos a la misma. Y escuchan la palabra y salen de allí y tienen que enfrentarse nuevamente con ese mundo que vuelve a agobiarlo con ese vicio, con ese miedo que no la deja avanzar, que no la paraliza, que no le permite creer ni tener esperanza. Dios sabía, dice, por eso no temas a Sión, nuestro pueblo, a nosotros, no temas, no se debiliten tus manos. Y no habla exclusivamente de las manos físicas. Debilitarse las manos representan el trabajo, representan la perseverancia, el servicio, los momentos de comunión, de oración. Esos son los momentos tan imprescindibles en la vida del creyente, de aquel que ha decidido caminar en el camino de la fe. No se debiliten, porque cuando vienen estas circunstancias que no son agradables, la pérdida de un familiar, tener un hijo, allí en un instituto de rehabilitación, yo pude tener la oportunidad de hablar con una de las madres. Los padres no saben qué hacer, pero vos le ofrecés la posibilidad de que hay un lugar donde pueden ser escuchados, de que hay una palabra que les da esperanza a diario, un libro que se llama Biblia, que si lo abrís, Dios puede hablarte. Y volvemos a lo mismo. La gente quiere los milagros rápidamente, pero no le interesa el cómo, no le importa el esfuerzo para obtenerlo, no le importa querer dar un cambio, un paso de cambio.
Sí, yo entiendo, pero no sé qué hacer con mi hija. Y comienzan, a causa de ella, toda la familia se destruye. Mira vos qué ambivalencia. Una madre decía, sin reconocer, sin saber que esos jóvenes, en ese tiempo que esté mucho, se acercaron a contarle, sin necesidad, porque uno no va a preguntarle, uno no va a juzgar, no va a criticar, uno va a llevarle, a decirle que cuando salga o aún estando allí, su vida puede ser transformada. Sabes que en ese lugar también, por llevar la fe, por llevarla de esta manera, también fuimos cuestionados, fui cuestionado. ¿Usted qué va a hacer? ¿Usted va a llevarle la palabra o usted va a ver de su vida? Y ahí, no voy a cuestionar la vida de nadie, ni voy a investigar. Es que cuando la palabra le ofrece lo que ustedes no le están ofreciendo, evidentemente va a abrir corazones, va a tocar corazones, va a quebrar corazones. Y va a abrir ojos y oídos. Y eso les molestó. Pero aún así, seguimos yendo. Y seguimos llevando la palabra. Y yo decía, esta otra joven, mujer, que en el momento de desesperación dijo, voy a dejar de tomar, voy a dejar este vaso de vino. Porque me acuerdo que lo que me habían avisado, lo que me habían predicado, me acuerdo que los discípulos que habían caminado con Jesús también tuvieron miedo, estaban desesperados, quisieron rendirse, pero yo no lo hicieron. Yo tampoco lo voy a hacer. Y sin embargo, cuando tuve la oportunidad de hablar con esta otra madre, la madre decía, culpa de ella. Y no reconocer que en lugar de decir culpa de esa niña, 16 años, es una adolescente, culpan, no era la culpa. Dios no viene a acusar, el hombre sí acusa, Satanás acusa, culpa de ella, la familia se destruye. ¿Será que es así? Y si esa niña necesitaba el acompañamiento y el abrazo de una madre, que quizás prefirió a alguien que había abusado en lugar de ella. Pues decís, qué fuerte, pastora, lo que nos dice. Y esas son las historias verdaderas que en este tiempo, cuando entras en un hospital, entras en una cárcel y te encontrás. Y esas personas que están allí, que están privadas de la cualidad, de la característica más esencial del hombre, que es la libertad. Libertad física, pero también hay los que están cautivos. Los que están en rehabilitación están cautivos espiritualmente. Él dice, la palabra de Dios, que entonces, además de no traer juicios, de ser el rey, de estar en medio, cuando esté en medio, no temas, dice. No tengas miedo. Que no se te desanimen por las cosas que van a pasar en tu vida. No te desanimes. Que no se caigan tus manos. Seguí luchando en ese matrimonio. Seguí luchando, no abandones tal vez tu servicio, tu llamado. Seguí orando. Seguí clamando por ese familiar, por ese amigo que está pasando un momento de dificultad. Seguí haciendo. Que tus manos no se caigan. Cuando Moisés estaba frente a la batalla del rey Amalek, dice que uno solamente cuando él tenía las manos altas venía la victoria, alabando y dándole la gloria a Dios. Pero en su cansancio, cuando las manos se caían, la batalla, el enemigo cobraba mayor victoria. Entonces Aarón y Hur buscaron una piedra, Moisés se sentó y ellos levantaron sus manos. Cuando levantamos las manos, le damos la gloria a Dios, lo alabamos a Dios, lo reconocemos en nuestra vida. Le decimos, tú estás, Señor. Por eso viene ahora la promesa profunda. Escuchad, dice, Jehová está en medio de ti. En medio, no está ahí a los costados.
en el centro de tu vida. Y no está como cualquiera, dice, está poderoso. Nada se le escapa a él. Y está para salvarte. Y además de eso, dice, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Esa es una promesa de Dios para nuestras vidas. Siendo Dios, estando en el medio de él. Dice que se va a regocijar con cantos. Dice que va a callará de amor. Pues dice, explíqueme, ¿cómo es eso que el amor de Dios va a callar? Algunas veces, si sos mamá, si sos papá, si sos un tío y has tenido alguna vez algún niño en tus brazos, o cuando hemos sido madres y nuestros hijos fueron pequeños, tenerlo en nuestros brazos, simplemente lo miramos y lo contemplamos. Es tanto el amor que el amor no es necesario decirlo, porque el amor sobrepasa. Y uno calla y lo contempla, y así lo cuida y lo protege. Y así es el amor de Dios. Él callará, Él estará a nuestro lado. No es que siempre nos va a hablar, su presencia será suficiente en nuestras vidas. Está en medio de ti. Qué buena noticia. En medio de tu vida, en medio de esa enfermedad, en medio de ese desánimo, en medio de esa decisión que tenés que tomar, en medio, para darte la dirección y el cuidado y respaldarte en lo que vayas a hacer. Yo te invito a que te pongas de pie. Cuando el Señor está en nuestras vidas, está en el medio, está en el centro, y es el centro de nuestra vida es renovada, es redimida, es restaurada. Y sabes, se aquieta la angustia, las preocupaciones. No es que no la tengamos, pero como yo le decía a esta joven anoche, de hoy en más te vas a tener que afirmar doblemente, porque no es que va a terminar aquí. Cuando alguien le dijo sí al Señor, cuando alguien le abrió el corazón, no importa la edad, siempre acordate que es alguien sacado de la contaminación del mundo, del común diario de lo que hacen todos, y es traído a un lugar diferente. Acá van a faltar los problemas, no. Van a faltar las aflicciones, tampoco. Pero todas no las vamos a pasar juntos y solos, como lo hacen las personas que no lo tienen a Cristo, que rehúsan mucho conocerlo, que quieren seguir haciendo su vida en su opinión, en su razón. Aquí, Él está en medio de nuestras vidas. Caminamos con Él, todo. El más pequeño detalle, la más mínima acción, ahí está el Señor. Volver a preguntarte en esta mañana, si realmente en tu vida hay temor, si todavía existen enemigos como la ansiedad, como la soledad, como la desesperanza, porque esos son los enemigos actuales, que cuando Dios está en nuestras vidas, eso tiene que desaparecer. Bueno, pero pastora, así es fácil como lo dice usted. No. Nunca dije que es fácil. La pérdida de un ser querido no es fácil. Pero aún así, en medio de la desesperación, ahí está el Señor. Un matrimonio que se está al borde del divorcio, pero en medio hay alguien que está clamando. En medio, y se mantiene. Y eso significa esfuerzo. Y eso significa dar.
más. ¿De qué? De vos, de tu compromiso, de tu responsabilidad, de tus horas, de tu tiempo de comunión. No hay ninguna fórmula exacta. La mejor es buscarlo día y noche, así le decía a esta joven. Y van a venir días en que vas a querer caer también. Pero no te olvides, esta vez no tengas vergüenza. No pienses que yo no te voy a contestar, porque no soy yo, no fui yo, fue la palabra de Dios que Dios puso en nuestras bocas y los pone seguramente cuando vos salís a evangelizar, porque vos no sabés que cuando vas a evangelizar no sabés cómo está esa persona. Capaz que está callada, está silenciada, está con todo dolor, y vos dijiste, leí el panfleto y me escuchó. Y tal vez nosotros pensamos que nos escucharon nada más, o que no nos llevó importancia. Pero sin embargo, ese panfleto en algún momento le va a hacerle clic. En algún momento le salvará la vida. En algún momento le mostrará que su vida tiene valor. Entonces, no brajes los brazos, que tus manos no se caigan. Seguí sirviendo, seguí evangelizando. Seguí creciendo en la obra de Dios, porque en todo lo que hagas, acordate que Él va en medio de vos. Así que ahí, donde estás, una vez más, yo te voy a invitar que puedas abrirle, reconciliarte con el Señor. Decirle que lo más, decirle que confías en Él, decirle que hoy estás dispuesto a no bajar tus manos. No importa las cosas que pasen, porque vendrán cosas buenas, cosas malas. Y eso es parte de la vida maravillosa que Dios nos regala. Está cada uno en la elección de decir, la transito sabiendo que Dios está en medio de esta situación, o quiero hacerme sabio en mi propia opinión diciendo, yo saldré adelante, como pueda, ya me las voy a arreglar. ¿Sabes cuánto dicen eso? Y cuando están en el último momento de sus vidas, recién lo buscan. Que no sea en el dolor, sino en el amor. En este tiempo, no de la inseguridad, sino de la fe, de la confianza en el Señor. Así que ahí puedes cerrar tus ojos, levantar tus manos, poner tu mano en el corazón y decirle en esta mañana, Señor Jesús, en esta noche, luego de escuchar tu palabra, te pido perdón por todos mis pecados, por todos mis errores, por todas mis equivocaciones. Me arrepiento, Señor, de todos ellos. Ayúdame, amado Dios, a conocerte más, a seguirte sin protestar, sin quejas, con responsabilidad, con compromiso, y a serte fiel, Señor, aunque algunas veces no lo entienda. Anota mi nombre en el libro de la vida eterna y el de toda mi familia. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz del Calvario, por llevarte todas mis violencias, por hacerte pecado, por llevarte mi condenación, por comprar mi vida a un precio de sangre. Yo te doy gracias, porque a partir de ahí me regalas una vida eterna y me has hecho tu Hijo. Señor, en esta mañana, donde se levanta tu maravillosa creación, yo reconozco, Señor, y quiero que camines y quiero sentir tu presencia. Y hoy me has confirmado nuevamente que tú eres el centro de mi vida y que estás en medio de cualquier situación por la cual tenga que atravesar. Por eso, Señor, creyendo en ti y confesando tu nombre, te doy toda la gloria, la honra, el poder, la majestad, el imperio, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Y dale un fuerte aplauso.